Un llamado a la moneda a buscar ministros leales al programa de gobierno hizo el parlamentario Alejandro Navarro. Esto a horas de que se realice el anunciado cambio de gabinete gatillado por la crisis que vive el mundo político. En Mañana en Directo queremos profundizar en estas declaraciones y para eso nos acompaña él, el senador del MAS y vicepresidente de la Cámara Alta, Alejandro Navarro. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Bien. Buenos días, Paola. ¿Tensión dramática siente usted que se vive en estos momentos? Hay un cosquilleo en el estómago de muchos de los ministros que están hoy día en el gobierno, de muchos que yo creo que la presidenta ya ha llamado a esta altura, en un plazo que además da para reflexionar suficientemente en torno a que los que lleguen no tengan agenda propia y los que se queden tampoco tengan agenda propia. La única agenda es la agenda de la presidenta. Cuando uno dice algo que puede parecer obvio, hay que buscar la segunda intención. Bueno, que los ministros sean leales a la presidenta y al programa aparece una obviedad, de manera que yo entiendo que hay una segunda lectura. ¿Acaso, senador, usted considera que ha habido algunos que no hayan sido leales a la presidenta y a su programa? Creo que en algunos casos el programa no ha sido lo central, porque después de este vendaval, Penta, Sokimich, y al final del gobierno de la presidenta, la evaluación definitiva va a ser cumplió o no cumplió con las promesas. Y ese es el programa duro. Y en este sentido, yo creo que ha faltado fuerza de algunas áreas para creerse que el programa es el eje central del gobierno. ¿En qué áreas le parece que ha faltado fuerza? Mira, si uno empieza a hacer las críticas anticipadamente al cambio... Pero si no se trata de criticar a las personas, pero más bien en las áreas. La fuerza de Bachelet es la protección social. Y en las áreas sociales, directas con la ciudadanía, no ha habido la fuerza suficiente para que la gente sienta que este es un gobierno que se la jugó, que ha invertido mucho dinero, que ha hecho obras, y eso no se ha sentido por la fuerza de vida. Senador, usted dijo que hay que revisar con examen de sangre, radiografía, escáner, resonancia magnética, ¿no? A todos los que lleguen para que vengan sin yayitas. Y también hizo un llamado a la responsabilidad propia, es decir, al que elijan, por favor, que le cuente a la presidenta en privado, ¿no es verdad?, las rayas que pueda tener, y también a la nueva mayoría. Pero la pregunta es, ¿quién hacer esa revisión? La presidenta evidentemente no tiene tiempo en 72 horas para hacer una revisión así, de exhaustiva, y por lo visto hay muchos que han sido remisos en la historia reciente a contar la verdad o a contar de las posibles, ya no digo culpas, pero de las posibles yayitas que les pudieran sacar al sol, aunque incluso después se demostrara que no eran yayitas. Pero entonces, ¿quién lo hace? Porque en general el llamado a hacer esto es el ministro del Interior, pero el ministro del Interior está en la cuerda floja, por no decir fuera del gabinete. Entonces, ¿quién hace esa revisión? Paola, la decisión más difícil, más compleja en todo el gobierno, la presidenta va a ser la decisión de continuidad o salida de Rodrigo Peñalillo. ¿Usted no cree que eso ya está tomado? Yo creo que hay una evaluación casi definitiva, porque de la cabeza del gabinete depende cómo se estructura el resto. Por lo tanto, siempre hay que establecer un cierto equilibrio. Entonces, de la nominación, si es que el escenario del cambio, depende mucho del ordenamiento estructural del resto. Ahora, yo diría que los convocados, mira, tienen que ser sinceros consigo mismos. Ya pasó el primer gabinete. Nosotros tuvimos una experiencia como más compleja. No te cuentan todo. Y yo creo que ahora no es perdonable ningún error. Y creo que quien está en esto debe ser Alewi, el subsecretario, que hizo la vez anterior. Es un tema muy difícil, no cuesta nada equivocarse, porque el dueño de la información es la persona y los partidos a veces a ver si pasa, porque es minimizada la situación, y creo que en esto la lupa ciudadana particularmente va a ser muy potente. Y por tanto, no hay que serlo, sino que también parecerlo. O sea, que alguien que llegue, por ejemplo, con boletas a SQM, con boletas a Giorgio Martelli, con asesorías escritas o verbales, ¿usted lo descarta? Podría ser muy injusto, fíjate, porque pueden ser periodos distintos. Pero yo creo que nada que logre contaminar el nuevo gabinete, y eso va a poner restricciones mayores, y hay gente que efectivamente pudo haber generado relaciones, vínculos comerciales distintos, pero se va a ver perjudicada. Y en este sentido yo participo de que, bueno, así es la política. Hay una situación de crisis, y yo creo que despejar el panorama, inaugurar una nueva etapa, un segundo tiempo, y este punto de inflexión hace necesario medidas mucho más estrictas, aunque algunos injustamente pueden ser convocados y ante el análisis se diga, bien, en realidad no tienen nada que ver, pero esto va a ser utilizado por la oposición, esto va a ser utilizado por cualquier persona y al final va a quedar mal el ministro que intentó serlo y el gobierno, la presidenta, que intentó ponerlo. Entonces,
Senador, ¿cómo se compatibiliza esta necesidad de que usted señala de que los nuevos y los recién llegados sean totalmente leales al programa duro, como usted mismo lo definió? Y por otra parte, esta necesidad de que llegue gente con más peso, que en lo general está asociado a la concertación, por oponerle un poco a la nueva mayoría, entendiendo que uno es subconjunto de la otra, pero igualmente hay un diferente espíritu en una y la otra. Mira, vamos a apoyar a la presidenta en las decisiones que tome, porque así lo dice la Constitución, porque además, digámoslo francamente, no hay otra, si la presidenta es la que decide. Sin embargo, yo no creo que sería bueno el regreso a la concertación. La gente ya le dio el bajo a la concertación, y la nueva mayoría ha tenido problemas. Por lo tanto, uno esperaría que hubiera un gabinete abierto, amplio, que combinara experiencia con juventud. Eso es muy clave. Aquí decir que van a llegar solo los veteranos sería un grave error. Aquí tiene que haber ímpetu, audacia y también renovación. Y en ese sentido yo creo que el criterio de la presidenta y el plazo que se ha dado es un plazo para eso. Hablemos del plazo, senador. Usted ha defendido públicamente el hecho de que lo haya hecho de esta manera sui generis, si se quiere, o distinta, directo a la ciudadanía, en un programa de televisión, en un programa más que no era del departamento de prensa, en algún sentido, o sea, no era con un periodista, digamos, con don Francisco. Ha sido defensor de eso. Ahora yo le pregunto, ¿también defiende estas 72 horas? ¿No le parece que eso abre un flanco a críticas desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la incertidumbre, de lo que pasó en La Haya, de esta, no sé, pues de esta situación difícil en que quedan estos 23 ministros, o 22, digamos, para excluir al canciller, ahí en la cuerda floja, además con la pretensión de que tengan que trabajar normalmente, cuando me imagino que comparte conmigo que nadie puede trabajar normalmente cuando está con un pie fuera de la oficina? Mira, yo, el testeo que tengo es que los ministros están trabajando normalmente porque siempre dependen de la voluntad de la presidenta. Los más preocupados son los asesores, porque en definitiva sea el ministro y sean todos sus asesores. Y en este sentido, yo creo que el anuncio y el plazo se hace directo con la ciudadanía. Bachelet recupera el vínculo que siempre ha mantenido, es decir, no a través de intermediarios de los ministros y desdramatizado en un programa directo con la ciudadanía, y por tanto creo que el momento fue oportuno y creo que el plazo obedece que a lo mejor no había la decisión de anunciarlo allí, surgió porque estaba, digamos, la entrevista, y el plazo necesario para el chequeo, y creo que fue positivo. Pero usted no hubiera preferido, en el puesto a elegir, que la presidenta haga el anuncio en la manera en que lo hizo, listo. Puesto a elegir, haga el anuncio y a las horas se produzca el cambio de gabinete con nombres determinados, o en la otra alternativa, este plazo. ¿Usted no hubiera preferido lo primero, en la usanza más tradicional, en que el anuncio se hace y se ejecuta? Paola, yo he sido crítico del tema comunicacional con el gobierno. Creo que nos derrotaron en materia de la reforma educacional, de ser una reforma top. Pasamos a tener que defenderla porque era una amenaza. El 80% de la gente creía que lo iba a perjudicar. Y creo que comunicacionalmente fue un buen golpe comunicacional, porque venía la encuesta CEP con una baja tremenda. Mira, ¿quién habla de la baja de la encuesta? Bachelet va hacia arriba. Este cambio de gabinete fue oportuno. El anuncio fue oportuno porque bloqueó un golpe duro de una encuesta, que además era injusto, porque como venía el anuncio, yo creo que fue una decisión que tuvo un fuerte contenido comunicacional. Se me acaba el tiempo, senador, pero no puedo preguntarle lo siguiente. El Congreso está desprestigiado, se habla mucho de la legitimidad del Congreso, tanto por la falta de representatividad que sienten los ciudadanos, como por algunos que pudieran haber llegado al Congreso eventualmente mediante triquiñuelas o algún ilícito en las campañas. Si a eso se suma la posibilidad de que la presidenta saque a alguien del Congreso y luego entonces ponga al reemplazante sin que haya mediado una elección ciudadana, ¿no le parece que eso debilita aún más la credibilidad de los partidos y de esta institución? Paola, yo creo que el Congreso carece de legitimidad y no tiene los votos para una nueva constitución. Creo que somos incumbentes, está cuestionado altamente, por tanto yo dudo que haya parlamentarios que vayan al gabinete, porque la institución Congreso tiene un fuerte cuestionamiento y por tanto creo que un trasvasije no sería bueno. Ahora, claramente la presidenta creo que puede tomar todas las decisiones que esté a su alcance. Sin embargo, este es un país de larga trayectoria, hay muchos hombres y mujeres de buena voluntad, con capacidad para estar, y yo espero que haga las mejores elecciones y no haya berrinche a los partidos, que no haya calculadora, que cada cual entienda que lo que está en juego es el programa de gobierno y que si alguno baja su representación no entienda que es un ataque particular y que va a haber daño al partido. Aquí lo que importa es el proyecto Chile y el programa de la presidenta. Bueno, pronto lo sabremos, ya tendremos momento de conversar. Próximas horas. Exactamente. Gracias, senador, por acompañarnos. Que tenga un buen día.